Sistema neuroendocrino. ¿Por qué se interesan los psicólogos en las hormonas? Pues las hormonas interesan a los psicólogos por dos razones. En primer lugar, porque en ciertas etapas del desarrollo, pues las hormonas organizan el sistema nervioso y los tejidos corporales. Por ejemplo, en la pubertad, el aumento de las hormonas pues desencadena el desarrollo de características sexuales secundarias. Por ejemplo, los senos en las mujeres o una voz más profunda en los varones, y también el vello púbico y de las axilas en ambos sexos. La segunda razón por la que las hormonas activan o interesan también a los psicólogos es porque activan la conducta. Afectan cosas como el estado de alerta o la somnolencia, la excitabilidad, la conducta sexual, la capacidad para concentrarse, la agresividad, las reacciones al estrés e incluso el deseo de compañía. Entonces, las hormonas también tienen efectos notables en el estado de ánimo, en la reactividad emocional, en la capacidad para aprender y la capacidad para resistir a las enfermedades. Los cambios radicales en algunas hormonas pues también pueden contribuir a desencadenar trastornos psicológicos graves como la depresión. Hasta principios del siglo XX se mantuvo la idea de que tanto la coordinación y la regulación de las funciones de diferentes partes del organismo como el control de la relación de este con el medio que nos rodea, pues dependía exclusivamente del sistema nervioso. Con el nacimiento al inicio del siglo pasado de la endocrinología, que es definida como la ciencia de las secreciones internas, se empezó a conocer que las hormonas estaban implicadas en la regulación de las funciones fisiológicas, por ejemplo, el metabolismo energético, la nutrición, el desarrollo y el crecimiento. Aunque implícitamente también se sabía que las acciones que las hormonas ejercían sobre la conducta, pues hasta la mitad del siglo XX no empezó a investigarse de una forma sistemática la influencia mutua que se establece entre ellas, dando origen estos estudios a una nueva disciplina de la psicobiología, que sería la psicoendocrinología. Frank Veitch marcó el inicio de las investigaciones formales en la psiconeuroendocrinología, siendo reconocido este autor como el padre de esta disciplina. La psiconeuroendocrinología centra su interés en conocer los mecanismos por los que las hormonas afectan a la conducta y a los procesos psicológicos y cómo estos a su vez pues, pueden influir en la liberación y funcionamiento de las hormonas. El principal objetivo de la psiconeuroendocrinología pues, es la comprensión de las interacciones entre el sistema neuroendocrino y la conducta. La neuroendocrinología es la disciplina que tiene como objetivo de estudio la interacción entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Para dar una respuesta adaptativa a las variaciones del medio interno y a los estímulos del entorno, pues el organismo ha desarrollado en el curso de la evolución dos sistemas de coordinación interna y de interacción con el exterior, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que cooperan entre sí a lo largo de toda la vida. Pues hay un término muy importante que es el equilibrio interno, que es lo mismo que homeostasis. Los organismos cuentan con mecanismos que operan para mantener ese equilibrio interno u homeostasis. El mantenimiento de la homeostasis pues requiere la acción coordinada de diferentes sistemas que recojan información, la integren y den respuestas más apropiadas. Para dar una respuesta adaptativa, los organismos han desarrollado dos sistemas de coordinación interna y de interacción entre el exterior, que sería, como ya lo dijimos, el sistema nervioso y el sistema endocrino que cooperan entre sí. Entonces, ahora sabemos que el sistema nervioso no es el único mecanismo que regula el funcionamiento de nuestro cuerpo. El sistema endocrino desempeña un papel clave al ayudar a coordinar e integrar reacciones psicológicas complejas. El sistema nervioso y el sistema endocrino pues trabajan juntos en una conversación química constante. Las hormonas pues cumplen una función similar a la de los neurotransmisores, ya que éstas también transmiten mensajes. Incluso una misma sustancia, por ejemplo la norepinefrina,
puede funcionar como un neurotransmisor o como una hormona. El sistema neuroendocrino pues es la estructura que forma el sistema endocrino y la parte del encéfalo dedicado a la emisión, control y transmisión de las sustancias que generan y viajan principalmente por el sistema cardiovascular hacia los órganos y tejidos en los que debe de actuar. Por lo general, podemos considerar que este sistema se va a originar en el hipotálamo, liberando pues factores liberadores hacia la hipófisis, y luego esta va a liberar hormonas trópicas que van a actuar sobre las glándulas para que éstas produzcan hormonas que van a ir directamente a actuar a los órganos efectores. Una diferencia importante entre los sistemas nerviosos y endocrino es la velocidad. Un impulso nervioso puede viajar a través del cuerpo a unas cuantas centésimas de segundos. En cambio, viajar por el torrente sanguíneo es un poco más lento y las hormonas pueden necesitar segundos e incluso minutos para poder alcanzar su destino. El sistema endocrino, pues, interviene en la regulación y control de los diferentes procesos del organismo mediante señales químicas que serían las hormonas y que se difunden a través de la circulación sanguínea. Este está formado por glándulas, que son órganos formados por células especializadas en sintetizar hormonas y que son expulsadas fuera de las glándulas a la circulación sanguínea. Las hormonas transportan mensajes que aseguran el mantenimiento de los órganos del cuerpo y el funcionamiento integrado. Estos mensajes pueden llegar a todas las demás células de nuestro organismo, pero su efecto es únicamente sobre las que dependerán de la existencia de receptores específicos para estas hormonas. Bueno, ¿qué es una hormona? Pues el término es derivado del verbo griego hormonae, que significa excitar o estimular, y se remonta al siglo XIX, cuando el filósofo francés Claude Bernard habló de secreciones internas para distinguir las sustancias secretadas a la circulación sanguínea de aquellas que se secretaban al exterior. Las hormonas son entonces moléculas orgánicas producidas y liberadas fundamentalmente por glándulas endocrinas en la sangre a través de la circulación sanguínea. Se van a difundir hacia otras zonas del cuerpo donde actúan sobre determinados órganos o tejidos llamados órganos o tejidos diana, que son pues células que disponen de receptores a los que las hormonas se unen de una forma específica para realizar una función específica. Además de los órganos endocrinos clásicos, también hay muchas otras células del cuerpo que segregan hormonas. Por ejemplo, los miocitos de las aurículas del corazón y las células epiteliales que están dispersas en el estómago y en el intestino delgado son el ejemplo de lo que a veces también se ha denominado el sistema endocrino difuso. Las hormonas pues cumplen una función similar a la de los neurotransmisores, ya que como ya mencionamos transmiten mensajes. Y como ya mencionamos también que una de las diferencias importantes entre el sistema nervioso y el endocrino pues es la velocidad. El impulso nervioso puede viajar a centésimas de segundos, mientras que las hormonas pues viajan a través del sistema o del torrente sanguíneo, y este es un proceso lento, ¿verdad? Donde puede incluir segundos o minutos para poder alcanzar sus destinos. Las hormonas pues también se clasifican en 4 grupos estructurales y los miembros de cada grupo pues tienen muchas propiedades en común. Están las hormonas péptido o proteínas, las hormonas esteroideas, los derivados de los aminoácidos y los derivados de los ácidos grasos o también llamadas eicosanoides. Pero ¿qué relación existe entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Entonces la relación entre estos dos sistemas es muy estrecha. En el mismo encéfalo se producen hormonas y la principal glándula endocrina es la hipófisis.
Esta está alojada dentro y directamente relacionada con el hipotálamo, constituyendo entonces el eje hipotalámico hipoficiario. Existen pues varios ejes o circuitos hipotalámicos, entre ellos pues se destacan tres: el hipotálamo hipoficiario adrenal, que regula especialmente las respuestas del organismo al medio, así como el estrés o la activación. El eje hipotálamo hipoficiario gonadal, que se centra en la maduración y el desarrollo sexual. Y el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, que están vinculados específicamente a la regulación corporal y al crecimiento. Las principales partes del sistema neuroendocrino, pues podemos decir que este sistema endocrino está formado por una gran cantidad de diversas glándulas productoras de hormonas. Y entre las principales o los principales componentes de este sistema podemos encontrar, por ejemplo, para empezar está el hipotálamo. El hipotálamo, estaríamos localizándolo acá, dentro del encéfalo, es el principal núcleo del sistema endocrino y del sistema nervioso, que se encarga de regular el conjunto del sistema neuroendocrino. Es la parte del sistema con mayor rol, y esta parte del encéfalo pues inicia la producción de diferentes hormonas que a su vez activan a la hipófisis. A partir del hipotálamo pues surgen además diferentes circuitos, como ya los mencionamos anteriormente. El hipotálamo produce diferentes hormonas, entre las que se pueden destacar la oxitocina y la vasopresina, pero además de hormonas pues, liberadoras de otras sustancias, ¿verdad? Luego tenemos la hipófisis, que estaría aquí abajo, ¿verdad? Es esta puntita chiquita que vemos acá. También llamada glándula pituitaria. Es otro de los principales elementos del sistema neuroendocrino y es en ella, concretamente, en la que se generan la mayor parte de hormonas que desde el cerebro a través de la sangre van a enviarse a otras zonas y órganos. Se encuentran conectada o unida al hipotálamo por neuronas y por vasos sanguíneos. Está configurada por la hipófisis anterior o llamada también adenohipófisis, y la hipófisis posterior o llamada también neurohipófisis. La adenohipófisis, pues en ella se generan hormonas tan importantes como la hormona del crecimiento, la ACTH, la luteinizante, las betaendorfinas, la prolactina, la hormona estimulante de la tiroides. Y se encarga de la liberación de hormonas tróficas, o sea, hormonas que van a ir a estimular a las glándulas para que produzcan otras hormonas, las cuales pues activan directamente a las glándulas endocrinas del cuerpo. La neurohipófisis o hipófisis posterior, a pesar de que se vincula a hormonas como la oxitocina y la vasopresina, en realidad pues no sintetiza hormonas. Su principal función es almacenar y posteriormente liberar en la sangre dichas sustancias, las cuales pues son producidas por el hipotálamo. Luego tenemos a la epífisis o cuerpo pineal o glándula pineal, que se encontraría pues en la parte superior, ¿verdad? Supero posterior, podríamos decir, al hipotálamo. La epífisis, como ya mencioné, es la glándula pineal. Es una glándula situada en el encéfalo que resulta de gran relevancia para nosotros, dado que participa en la emisión de sustancias como la melatonina y por tanto está relacionada con el mantenimiento de los ritmos biológicos, como por ejemplo el sueño y la vigilia. Y también se vincula con la producción de endorfinas y tiene relevancia a nivel para contribuir y gestionar nuestra esfera emocional. Luego tenemos pues la tiroides. La tiroides es una de las principales glándulas del sistema endocrino. Está situada
en la garganta, concretamente sobre la tráquea y bajo la faringe. La tiroides es el órgano que genera, entre otras hormonas, la hormona tiroidea y la tiroxina, las cuales son fundamentales en el metabolismo y participan en el crecimiento del cuerpo. También estas hormonas que son producidas por la tiroides pues afectan la temperatura del organismo, el funcionamiento del sistema nervioso, cardiovascular, la gestión de la energía corporal. Por ejemplo, podemos decir por eso que una persona que tiene hipotiroidismo, o sea que una baja producción de hormonas tiroideas, pues tiene ciertas características, ¿verdad? Tiene poca tolerancia al frío, su intestino es más lento, o los pacientes que tienen hipertiroidismo pueden tener problemas cardiovasculares, arritmias cardíacas, pérdida de peso, porque está relacionado con esto. Luego tenemos las glándulas paratiroideas, que son 4 pequeñas glándulas, 2 a cada lado por la parte posterior de la tiroides. Pues son, como les mencionaba, 4 agrupaciones de glándulas situadas detrás de la tiroides y tiene como principal función la de mantener un equilibrio u homeostasis en los niveles del calcio presente en nuestro organismo, tanto a nivel de la sangre como a nivel de los huesos. Luego pues tenemos el timo, que estamos acá, tiene un papel fundamental para nuestra supervivencia. Se encarga de la producción de linfocitos T, una parte pues que es imprescindible en nuestro sistema inmunológico. Y este se encuentra pues justamente detrás del esternón. Después tenemos pues las glándulas suprarrenales, están situadas por encima de los riñones, se pueden dividir en corteza y médula. Estas glándulas son una parte fundamental en lo que respecta a la generación de hormonas como los corticoides o en la producción de sustancias fundamentales para el crecimiento, incluyendo parte de las características sexuales también. La gestión de carbohidratos también está relacionado con estas glándulas. La regulación de los elementos como el sodio y el potasio, la activación del cuerpo o la preparación para la lucha y huida. En ellas pues también se generan, por ejemplo, la adrenalina, el cortisol y la angiotensina, que tiene relación con la presión arterial. Luego tenemos el páncreas. El páncreas es parte del sistema digestivo, es el principal productor de insulina y glucagón, que son elementos fundamentales para la gestión, utilización y almacenamiento de la glucosa extraída de los alimentos. Es imprescindible para la gestión de la glicemia o glucosa y por tanto pues es un elemento relevante en el metabolismo. También secreta somatostatina, la cual contribuye a frenar el crecimiento al parar la secreción de la hormona de crecimiento por parte de la hipófisis. Y por último, pues tenemos los testículos y los ovarios. Estos pues son también parte del sistema endocrino y neuroendocrino. Se supone que una de las principales fuentes de hormonas sexuales de nuestro cuerpo pues se encuentran en ellos. Los testículos producen principalmente testosterona, mientras que los ovarios producen la progesterona y los estrógenos. Estas hormonas afectan al comportamiento sexual y contribuyen a la formación de características sexuales secundarias. Tiene que ver con aspectos como el deseo, la preparación para el parto, el fortalecimiento y crecimiento de los huesos y músculos e incluso elementos socioemocionales. Bueno, la psiconeuroinmunoendocrinología, pues nos hemos preguntado muchas veces cómo las emociones, los pensamientos o los sentimientos, cómo la forma que gestionamos las emociones pues pueden impactar en el cuerpo. Las enfermedades ciertamente pues tienen múltiples causas,
Pero las manifestaciones psicológicas negativas como la ira, el miedo, el rencor, la envidia o síntomas psíquicos como la ansiedad, la depresión, la angustia y en especial el estrés pueden contribuir a que aparezcan o se desarrollen diversas enfermedades somáticas. A esto pues se le llama psiconeuroinmunoendocrinología, que se basa en el vínculo que existe entre la mente y el cuerpo y precisa la relación entre los factores orgánicos, psicológicos y ambientales y la repercusión que pueden tener a nivel clínico en cuanto a la expresión de determinadas patologías. La psiconeuroinmunoendocrinología pues nos explicaría el por qué determinados pensamientos, sorpresas o disgustos pueden generar un impacto en nuestros receptores cerebrales a nivel del hipotálamo, del lóbulo prefrontal, de la hipófisis, del cerebelo y de ahí generarse una serie de respuestas hormonales, bioquímicas, inmunológicas, endocrinas que generan diversas expresiones en nuestro organismo y que pueden producir enfermedades. Y eso es en sí lo que es la endocrinología. Entre los antecedentes históricos de la psiconeuroinmunoendocrinología, o también llamada FINES o FINIE, podemos mencionar que en Grecia, desde los antepasados, pues Platón defendía que si el alma sobreviene a la muerte del cuerpo, entonces pues esto ha de ser algo diferente a este. Aristóteles se refería a que la mente y el cuerpo eran entidades independientemente complementarias. Hipócrates, por su lado, pues se refería a la estrecha relación entre lo psicológico y lo físico, con su célebre frase, pues mente sana, cuerpo sano. Específicamente, este filósofo reportó la existencia de enfermedades cutáneas con origen psíquico, o sí, de la psiquis. En la época renacentista, René Descartes, filósofo francés, separó los procesos espirituales de los físicos, creando una dicotomía entre la mente y el cuerpo. Además de ser el primero al referirse al cerebro como un lugar donde se encontraba la mente, también tenemos a Alfred Russel Wallace y a Charles Darwin. Ambos de forma independiente pues llegaron a concluir que todas las formas de vida pues estaban relacionadas. Claude Bernard, filósofo francés que habló por primera vez del concepto medio interno, es decir, la composición del interior del cuerpo, que fue publicado en 1865, Bernard pues señaló la capacidad de los seres vivos para mantener estable las condiciones físico-químicas del organismo. Y en contra de esto de los estímulos ambientales que tienden a desestabilizarlo. En el año de 1911, Walter Cannon pues estudió la relación entre las emociones, la fisiología y la salud. El autor entendía que debía haber un equilibrio mental, físico y a través de los organismos, a través de todo el organismo, y en 1929 crea el término homeostasis. Cannon desarrolló en conjunto con su estudiante Phil Barth el modelo sobre las emociones conocido como la teoría de Cannon-Barth, que plantea la simultaneidad de las emociones y de las respuestas corporales asociadas. Otro investigador que aportó a lo que hoy es el FINIE fue Hans Selye de la Universidad de Montreal. Él demostró que en experimentos con animales que el cuerpo se adapta a condiciones adversas y amenazantes. Y él publicó en 1950 su investigación El estrés. Introduce el constructor síndrome general de adaptación, que agrupa pues un conjunto de síntomas fisiológicos no causados directamente por una condición médica. Pero ¿cuándo nace la FINIE? Walter Cannon, de la Universidad de Harvard, hace más de 100 años, inició con experimentos en animales y estudios
y estos al estar expuestos a situaciones adversas emocionales o de privación de alimento o estímulos aberrantes o negativos, se producían impactos a nivel de su intestino, de forma que la liberación de enzimas de jugos gástricos se enlentecía y cuando el animal empezaba a tener miedo o el impacto era más agresivo, se producía una parada del intestino o de la motilidad. De forma que esto nos explica por qué en situaciones adversas de disgusto o miedo o una enfermedad nos produce impacto en el intestino o en el sistema gastrointestinal, ya que el sistema nervioso se encuentra muy ligado al sistema entérico. Y esto demostraba cómo muchos pensamientos, emociones negativas que nos impactan en nuestra psique generan impacto en nuestro intestino, ocasionando ciertas somatologías intestinales. Seeley en el año 1936 pues ya no habló del síndrome general de adaptación, que ya nos hablaba, ¿verdad?, de este síndrome general de adaptación. Y que nos explica el cómo ante determinadas circunstancias negativas en la vida o circunstancias donde nuestro organismo tiene que adaptarse, por ejemplo, aumentando el trabajo muscular o nervioso, o en épocas donde se entrene mucho o se haga ayunos intermitentes o se produzcan cetosis o dormir de 4 a 5 horas únicamente, o tener, por ejemplo, 2 trabajos o muchas circunstancias de la vida que hacen que el organismo tenga que adaptarse, pues sí le explicó ese síndrome general de adaptación que implica que nuestro sistema nervioso libera adrenalina y dopamina y como consecuencia pues se aumenta la termogénesis y liberamos cortisol interno para podernos desinflamar, y explicaba que al llegar a un pico de adaptación, a partir de ahí, pues los efectos secundarios provocados como consecuencia de tanta liberación de cortisol sobre el organismo, pues se venía un sobreagotamiento del sistema nervioso y del sistema linfático y generaba pues a largo plazo una inmunosupresión, o sea, una caída de las defensas. Y esto generaba que el sistema nervioso no pudiera ponerse en marcha contra la depresión, la fatiga crónica o la fibromialgia. En 1962, los médicos Meyer y Haggerty reportaron la asociación entre la dosis de estrés familiar y la aparición de infecciones por estreptococo en niños. Una de las explicaciones de este fenómeno es la indisoluble relación entre la mente y el cuerpo, descrita por George Solomo en la década de los años 60, en la cual estudió pues, los factores psicosociales como predisponentes a protectores, ¿verdad?, para poder padecer de enfermedades autoinmunes. Este concepto pues propone el modelo del ser humano como un ente biopsicosocial donde existe una interrelación entre lo biológico, cognitivo, afectivo y social. En 1977 los investigadores Baseldowski y colaboradores observaron que la activación inmune desencadenaba una conducta inmunológica del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, demostrando con ello la relación existente entre el cerebro y el sistema inmunológico. Alfred Armkraut, quien junto con George Solomo demostraron la relación entre la tensión y la depresión del sistema inmune. El término psiconeuroinmunología nace en el año de 1975 como resultado de un experimento realizado en la Universidad de Rochester por el psicólogo Robert Adler y el inmunólogo Nicholas Cohen. Ambos estudiaron el condicionamiento del sistema inmunológico. Más adelante, en 1981, David Felten describió que una red de nervios llegaba a los vasos sanguíneos y al sistema inmune. Dicho descubrimiento aportó las primeras pruebas de cómo ocurre la interacción entre el sistema nervioso y el sistema inmune.
En la década de los 80, los investigadores Blalock y Smith describieron un circuito bidireccional entre el sistema inmune y el sistema endocrino, pues los linfocitos también eran capaces de producir neuropéptidos y hormonas. Los pioneros en la psiconeuroinmunoendocrinología fueron Kielcott y Glaser, que publican en el año 2005 un trabajo donde exponen las potenciales consecuencias de los estresores psicosociales en la salud. La psiconeuroendocrinología pues nos explica el por qué determinados pensamientos, sorpresas o disgustos pueden generar impacto en nuestros receptores cerebrales a nivel del hipotálamo, del lóbulo prefrontal, la hipófisis, el cerebelo, y de ahí pues generar una serie de respuestas hormonales, bioquímicas e inmunológicas e endocrinas que generan diversas expresiones en nuestro organismo y que pueden producir enfermedades. El eje que existe entre nuestro cuerpo, que sería la psiconeuroinmunoendocrino, pues se encarga de regular todo el equilibrio en todas las constantes. La homeostasis, pues como ya dijimos, es la capacidad que tiene el organismo de mantener todas las constantes de nuestro organismo estables, ¿verdad? O en equilibrio. Una constante estaríamos hablando, por ejemplo, de la temperatura, del pH, del potencial eléctrico, de la concentración de oxígeno o de anhídrido carbónico, de sodio, de glucosa, de calcio, y todas las constantes que deben tener un equilibrio alrededor de la célula, de forma que el organismo, para mantener ese equilibrio, va a movilizar recursos hormonales, inmunológicos, bioquímicos, electromagnéticos que van a conducir a mantener un equilibrio. Cuando hablamos del eje psiconeuroinmunoendocrinológico, tenemos que hablar de las moléculas que están actuando en nuestro organismo y que generan ese vínculo entre el cerebro y nuestro organismo, y principalmente las hormonas. Entonces, la psiconeuroinmunoendocrinología es un campo de la ciencia que hace integración entre los aspectos psicológicos, la respuesta cerebral y la actividad del sistema inmunológico y endocrino, lo que constituye pues un tema científico que tiene especial importancia para el mantenimiento de la salud y para prevenir o por la prevención de factores que puedan predisponer la presencia de las enfermedades. Por lo que aquí es donde entran los psicólogos en juego para garantizar la estabilidad emocional, una personalidad bien estructurada y la utilización adecuada de los recursos de afrontamiento. Pues hay que facilitar todo esto para que tengamos un buen sistema inmunológico y por ende una fuerte barrera protectora ante enfermedades. Muchas gracias.